Quiero ser un obrero fiel. Quiero ministrar con excelencia. Quiero estar equipado para ministrar. Estudiar mejor. Prepararme mejor. Aconsejar mejor. Enseñar con sencillez. Predicar con excelencia. Quiero logos. La unidad es una característica sumamente importante para el cristiano. Cuando estamos unidos, representamos al cuerpo de Dios aquí en la tierra. Somos su iglesia. Pero la unidad solo puede estar fundamentada en la palabra de Dios. La Escritura cambia el corazón, cambia la mente y permite que podamos encontrar la fuerza para amarnos los unos a los otros y para poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando oraba al Padre allá en Juan 17, Él dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los envío a ellos al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que sean santificados en tu verdad. No te ruego solo por estos, sino por aquellos que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que sean uno, así como yo estoy en ti y tú estás en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, para que el mundo reconozca que tú me has enviado y que también tú le has amado a ellos, tanto como me has amado a mí. Mi nombre es Wilder Picón, soy peruano. Mi esposa se llama Amber y mi hija Emma. Actualmente servimos en el Perú con educación teológica para líderes y pastores de nuestro país y de Latinoamérica. Esto a través de los Centros Teológicos Bautistas. Me desempeño actualmente como director académico de la institución. Creemos como institución que muchos líderes y pastores en nuestro país y en Latinoamérica no han tenido educación teológica formal y de calidad. No porque no quieran, sino que muchos de ellos no tienen los recursos económicos para poder acceder a ella. Por lo tanto, de parte del corazón de Dios, Dios nos ha llamado a poder llevar educación teológica de calidad a nuestros líderes de nuestro país y nuestra región. Esto a través de pensiones económicas, a través de educación de calidad y a través de educación contextualizada para nuestros líderes. Para lograr esta misión, necesitamos de dos cosas importantes. En primer lugar, necesitamos de tus oraciones.
oraciones por nuestros corazones, para que el Evangelio cada día brille más en nuestras vidas y ministerios. Y en segundo lugar, deseamos ser el instrumento para tu capacitación y así juntos contribuir a la expansión del reino, por lo cual Dios nos ha llamado. Gracias por tu apoyo y tus oraciones. Dios te bendiga. Buenas tardes, gracias por estar en nuestra conferencia El Pastor en la Iglesia del Siglo XXI. Estamos muy contentos de poder realizar esta conferencia con los Centros Teológicos Bautistas LATAM. Los Centros Teológicos Bautistas es un seminario que capacita líderes y pastores de nuestro país y en nuestra región. Nuestra visión es poder llevar teología de calidad, accesible y contextualizada a nuestros líderes y pastores latinoamericanos. Hoy día comenzamos esta conferencia y durante esta semana vamos a escuchar la palabra de Dios a través de siervos que nos han enseñado tanto estos últimos años. Pero antes de comenzar vamos a orar y vamos a dejar este tiempo para lo que vamos a aprender. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por lo que estás haciendo aquí con nosotros, gracias por darnos la oportunidad de escuchar a través de maestros capacitados tu palabra y poder saber cuál es el rol de este tremendo llamado que es ser pastor. Te pedimos, Señor, que nos acompañes esta semana, que nos acompañes estos días y podamos conocerte un poquito más. Te adoramos y te bendecimos en tu nombre. Amén. Y antes de seguir con la conferencia, vamos a tener una música especial de adoración que viene ahora. Dios los bendiga. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice amar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó las olas.
y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebra el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. No, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro primer ponente de la semana. Él es Jim Panayo, el doctor Jim Panayo, y me agrada mucho poder presentar a mi amigo, el doctor Jim Panayo. Él es uno de los profesores de los Centros Teológicos Bautistas. Y bueno, lo conocí a Jim hace un par de años en una iglesia aquí en Lima, en el norte de Lima, y hasta ahora recuerdo la predicación expositiva tremenda que dio, y desde ahí siempre lo tuve en mente para que pueda enseñar en el seminario, y gracias a Dios está con nosotros. Él es un misionero y su misión es capacitar a pastores y líderes latinoamericanos, y gracias a Dios ahora lo tenemos de ponente en esta reunión. Así que vamos a darle el paso al doctor Jim Panayo. Es un gran privilegio para mí poder participar en esta conferencia tan importante que está siendo auspiciada por los Centros Teológicos Bautistas. Gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad de exponer la palabra de Dios y el tema del pastor piadoso. En el año 1655, el gran predicador puritano Ricardo Baxter recibió una invitación para predicar en una reunión de pastores. Baxter estaba muy preocupado por los pecados comunes de los pastores en ese entonces, especialmente la negligencia en el cumplimiento de ciertas responsabilidades ministeriales. Lamentablemente, Baxter se enfermó y no pudo asistir a la reunión. Pero los otros pastores le convencieron a Baxter a escribir su discurso en un libro para que todos recibieran el beneficio de lo que él iba a predicar. El resultado era un libro de 700 páginas titulado El Pastor Reformado. Ahora, es importante entender lo que el título Pastor Reformado significaba para Baxter. Seguramente hoy en día en la iglesia evangélica en América Latina, por ejemplo, cuando escuchamos el título Pastor Reformado, la gran mayoría van a aplaudir y decir, yo también soy un pastor, un líder, un hermano reformado. Pero hoy en día cuando alguien dice, yo soy un pastor reformado, quiere decir que cree ciertas posturas doctrinales. Escucho a muchos evangélicos en América Latina en la actualidad preguntando si eres o no eres reformado, si tienes una postura teológica como la de la Coalición por el Evangelio, como John MacArthur o John Piper o Miguel Núñez u otros héroes contemporáneos. Eso es lo que muchos hoy en día consideran un pastor reformado. Pero aunque nuestra postura teológica es muy importante, este enfoque es muy lejos de lo que Baxter tenía en mente. Cuando Baxter escribió su importantísimo libro, él tenía en mente no el sistema doctrinal del pastor, sino su fidelidad a la obra y una vida santa. O sea, no se trataba de si seguía o no cierta corriente teológica, sino si su vida demostraba una verdadera transformación. O sea, ese libro de Baxter, El Pastor Reformado, se trataba de una reforma en la vida de un pastor. Se trataba de un pastor que vivía fielmente su llamado, que cumplía su encargo ministerial con una vida que reflejaba el carácter de Cristo, que reflejaba un ministerio entregado a la obra de Cristo, un ministerio fiel y sacrificial.
Se trataba de una vida consecuente con el Evangelio y un ministerio que invertía su todo en el bienestar de la iglesia. Eso era un pastor reformado, según Baxter. Y sugiero que es esa clase de reforma que los pastores en la actualidad más necesitan. El texto bíblico que Baxter escogió para exponer para los pastores fue Hechos 20:28, donde Pablo decía: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, yo no soy Ricardo Baxter. Ni siquiera tengo la mitad de sus capacidades y mi ministerio está recontra lejos de la gran influencia que él tenía en su entorno en el siglo XVII. Reconozco que yo no soy nada ni nadie. No obstante, me gustaría seguir la forma de este trabajo de Baxter y compartir con ustedes el tema del pastor reformado. O quizás para que el enfoque sea más claro para nosotros, mi tema es el pastor piadoso. Porque esa era más o menos la idea que Baxter tenía en mente. Y quiero usar el mismo texto para dejarlos un desafío relevante para sus vidas y ministerios. Debemos empezar considerando el contexto de este pasaje. Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero. Estaba en ruta a Jerusalén, muy apurado, porque quería llegar para celebrar Pentecostés. No obstante, Pablo enfrentaba una encrucijada. No quería pararse en Éfeso porque eso iba a prolongar su viaje, pero de todos modos sentía la necesidad de hablar con los ancianos de la iglesia ahí. Entonces, Pablo enviaba a su emisario para que convocara una reunión con los ancianos de Éfeso en la ciudad portuaria de Mileto, algunos 45 kilómetros de Éfeso. Cuando los ancianos llegaron, Pablo dio su discurso. El corazón de su discurso es el mismo verso 28. Otra vez, Pablo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Notarás que Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia, o sea, la pluralidad de líderes que dirigía la iglesia en Éfeso. Y Pablo les dice que ellos son obispos, supervisores, y luego ellos tienen que pastorear la iglesia. O sea, Pablo usa tres términos para describir el grupo de líderes en la iglesia de Éfeso: pastores, obispos y ancianos. Los tres representan un solo grupo de líderes. Los pastores son los obispos y los ancianos. Ahora, básicamente, la exhortación de Pablo a este grupo de pastores enfoca dos cosas principales. Primero, ellos tienen que cuidar de ellos mismos. Y segundo, ellos tienen que cuidar de toda la iglesia. Entonces, en base a esas dos exhortaciones, al estilo de Ricardo Baxter, aunque siendo mucho más breve que él, deseo dejarlos 4 consejos para que seamos verdaderamente pastores piadosos. Pastores reformados en cuanto a nuestras vidas y nuestros ministerios. Pero hermanos, antes de compartir los consejos, seguramente ustedes notaron que el texto de Hechos insta que los pastores se preocupen por sus propias vidas espirituales antes de preocuparse por la iglesia. O sea, la misma Biblia nos orienta en cuanto a prioridades ministeriales. Nos dice que aunque ambos ministerios, el cuidado personal y el cuidado de la iglesia, son sumamente importantes, el pastor tiene que empezar con el cuidado espiritual personal. El pastor que no se preocupa continuamente por su propia vida espiritual no va a poder preocuparse adecuadamente por la iglesia a su cargo.
¿Cómo vamos a exhortar a los demás que cuiden de sus vidas espirituales si nosotros no tomemos la misma medicina? ¿Cómo vamos a demandar a los hermanos lo que nosotros mismos no queremos obedecer? Una de las primeras exhortaciones que Baxter dirige a los pastores de su tiempo era esta: miren por ustedes mismos, no sea que vivan en los mismos pecados, los que ustedes prediquen en contra en la vida de otros. Miren por ustedes mismos, no sea que ustedes sean culpables de todo lo que ustedes condenan diariamente en otros. O sea, Baxter mira a los pastores en la cara y les dice: no sean hipócritas, haciendo exactamente lo mismo que nosotros condenamos en los demás. Si no nos cuidamos de nosotros mismos, ¿con qué cara podemos exhortar a los otros hermanos que cuiden de sus vidas espirituales? Hermanos, el pastor que no está creciendo en su fe, que no disfrute de una comunión íntima con Cristo, que no desarrolle defensas espirituales contra la tentación, el desánimo y los dardos del enemigo, no tiene la autoridad para insistir en lo mismo para los demás. Y más serio todavía, no va a tener la fuerza espiritual para cumplir su ministerio. O sea, no va a poder pastorear a la iglesia como debe ser. Y terminará en un náufrago espiritual. Antes de que tú puedas predicar a otros, tienes que predicar a ti mismo. Antes de que tú puedas aconsejar a otros, tienes que aconsejar a ti mismo. Antes de que tú puedas exhortar, corregir o disciplinar a otros, tienes que hacer lo mismo en tu propia vida. Eso debe ser algo muy claro. Debe ser una convicción que tú tienes bien plantada en tu mente, que se refleja en todas tus prioridades. Un pastor verdaderamente reformado, un pastor verdaderamente piadoso, se cuida de sí mismo para que pueda permanecer fiel en la fe y en el ministerio. La negligencia en la vida espiritual del pastor es la muerte de su ministerio. Y es la causa de pobreza espiritual en la iglesia y aún peor, ocasiona en muchos casos el fracaso espiritual de muchas personas. Pablo lo afirma también en 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que empezar cuidando de nuestra propia vida espiritual, haciendo todo lo necesario para que nosotros mantengamos una vida espiritual viva, calorosa, fuerte y permanente. Lo que está en juego, hermanos, es la salvación de mucha gente. Entonces, con esta prioridad ya establecida, podemos reflexionar sobre los 4 consejos. 4 consejos para los pastores. El primer consejo es esto: asegúrate que estás conectado a la fuente de gracia divina. Asegúrate que estás conectado a la fuente de gracia divina. Uno de los peligros más latentes para muchos siervos de Dios es la autosuficiencia. En el ministerio, los pastores tienen tantas responsabilidades urgentes que a veces nosotros, creyéndonos Superman, nos metemos de lleno en la obra sin dejar tiempo adecuado para recibir el alimento sólido que nuestras almas requieren, sin dejar tiempo adecuado para reflexionar y orar y meditar. Además, tendemos a ser personas muy capaces. Por lo tanto, cuando hay un reto adelante, un desafío difícil, queremos tomar el toro por las astas y con nuestra capacidad y con nuestra fuerza vencer cualquier problema. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos nadando en un río demasiado profundo con una corriente demasiado fuerte? ¿Qué pasa cuando el tanque ya está vacío y no tenemos la fortaleza? O cuando nos encontramos, no podemos encontrar la solución. ¿Qué pasa cuando nos cansamos y ya no tenemos ganas de luchar?
tarde o temprano la autosuficiencia nos va a ganar y nos va a engañar y nos va a dejar vulnerable y débil y sin recursos. Por ende, ¿cuál es la postura personal más apropiada para alguien en el ministerio del Evangelio? Alguien como nosotros, ministros, pero pecadores, débiles y frágiles. ¿Cuál es la postura? Dependencia total. Esa es la postura del pastor reformado, el pastor piadoso. Una dependencia total. Como Pablo mismo aprendió, según 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, tenemos que reconocer nuestros límites, tenemos que reconocer nuestra debilidad y por ende nuestra dependencia total. Tenemos que aprender lo que Pablo expresa en 2 Corintios 3, 5 a 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Yo no puedo depender de mi propia competencia porque a fin de cuentas no soy competente por mí mismo. No puedo depender de mi autosuficiencia porque en verdad no soy autosuficiente. No puedo depender de mis capacidades, de mis logros, de mi currículo espiritual porque es Cristo mismo que me hace capaz, que me ha hecho competente para el ministerio. Es por su gracia que estoy aquí. Entonces, si es verdad que yo soy totalmente dependiente de Él en cada momento, ¿qué es lo que yo necesito para poder vivir una vida espiritual saludable? ¿Qué es lo que yo necesito para tener la fortaleza para seguir adelante? ¿Qué necesito más que cualquier otra cosa? Su gracia. Hermanos, todos los días, en todo momento, nosotros tenemos que entender, tenemos que reconocer nuestra dependencia total, nuestra necesidad de gracia sustentadora. Pero gracias a Dios, hay una fuente de gracia sustentadora que viene de Dios y que nos puede fortalecer en cada momento para hacernos pastores piadosos. Pablo le enseñó a Timoteo de esa fuente en 2 de Timoteo 2:1. Pablo le cuenta a Timoteo de las dificultades del ministerio. Todos habían abandonado a Pablo. Muchos buscaban hacerle daño. Además, él dice que el ministerio es difícil, es solitario, es una gran batalla. Por ende, ¿qué debe hacer ese novato Timoteo? ¿Cómo puede él mantenerse fuerte y fructífero en medio de una vida ministerial tan difícil? La solución, Pablo le da en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ves? No dice esfuérzate en tu propio poder. No dice esfuérzate con tu propio conocimiento o destrezas, ni nada por el estilo. Pablo exhorta a Timoteo en medio de la batalla a esforzarse en la gracia de Cristo. El interesante, hermanos, es que este verbo esfuérzate está en la voz pasiva, que significa que nosotros no producimos la gracia necesaria para tener la fuerza para un ministerio fructífero y permanente. No es algo autogenerado dentro de nosotros. No es algo que surge automáticamente por más conocimiento o más compromiso o más disciplina. Más bien, tenemos que recibir la fuerza necesaria desde otra fuente. Es otro el que produce la fuerza necesaria. Y nosotros simplemente tenemos que conectarnos a esa fuente que sí puede producir la gracia que nos fortalece. ¿Cuál es esa fuente que nos puede sostener? Pablo es muy claro. Cristo Jesús es la fuente. Su gracia sustentadora es lo que nos hace fuertes para cualquier reto, para cualquier situación. Por ende, tenemos que conectarnos constantemente a Él
como nuestra fuente de gracia. El punto, hermanos, es que hay disponible para todos aquellos que están en Cristo una fuente de gracia que es totalmente suficiente para fortalecernos frente a cualquier lucha que tengamos, frente a cualquier responsabilidad que enfrentemos. Hermano, si vas a ser un pastor piadoso, si vas a mantenerte firme en el Evangelio, si vas a seguir adelante como hombre de Dios, tienes que reconocer tu total dependencia de Dios y tienes que conectarte a la fuente de gracia que está en Cristo Jesús. Quédate allí en su presencia, báñate en su gracia y Él te dará la fortaleza para ser un hombre piadoso que tiene un pastoreo piadoso también. El segundo consejo: asegúrate que estás velando tu corazón contra toda tentación. Hermano, ¿has reconocido que eres hombre? Y por lo tanto tienes áreas de tu vida que son muy vulnerables. En este mundo hay cualquier cantidad de tentaciones que pueden tumbar nuestras vidas y nuestros ministerios. La cifra de pastores que han caído en pecado, la cifra de siervos de Dios que tuvieron que dejar el ministerio y la cifra de pastores que no deben estar en el ministerio porque viven vidas dobles por haber rendido ante las tentaciones de ese mundo son alarmantes. ¿Cuál es el problema? Muchos no velaron sus corazones. Eso es lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa que guardes, guarde tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que el autor nos insta es que pongamos un vigilante frente a nuestro corazón para protegerlo de esas tentaciones. Y según el autor, esto debe ser la prioridad. Por lo tanto, dice, sobre toda cosa tenemos que poner un soldado frente a nuestro corazón para que esté totalmente protegido. La seguridad de nuestros corazones, según el autor de Proverbios, es más importante que la seguridad de nuestra casa o de nuestras pertenencias o de cualquier otra cosa. ¿Por qué es tan urgente esta tarea? Porque hay mucho que está en juego. Según el autor, el corazón es la fuente de todo en nuestras vidas. Si algo corrompe el corazón, si algo roba el corazón, si algo contamina el corazón, perdemos todo. Si el corazón está mal, toda la vida estará mal. El corazón es lo que determina nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestro todo. Por lo tanto, nuestra prioridad tiene que ser guardar el corazón. Ahora, ¿cuáles son las áreas más vulnerables de tu corazón? ¿Cuáles son tus debilidades? Sé honesto, hermano. ¿Es la pornografía? ¿Son las mujeres? ¿Es el dinero? ¿Es el aplauso de la gente? ¿Es la competencia ministerial? ¿Es la flojera? ¿Cuáles son esas áreas descuidadas de tu vida? Pon cerco alrededor de tu corazón para protegerte de toda tentación. Cierra las brechas antes de la entrada de la tentación. Confiesa tu pecado inmediatamente y constantemente. Busca ayuda. No seas una isla aislada, sino encuentra un amigo pastor con el cual puedes sincerarte. Reflexiona sobre los beneficios de Cristo, de los tesoros que Él promete. Y predica el Evangelio a ti mismo todos los días. Huye de las tentaciones que surgen. Todas esas cosas son formas de velar, de cuidar tu corazón. Si no tomamos esto en serio, vamos a caer. Y la caída va a causar una destrucción enorme, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, para la iglesia y para mucha gente. Vela tu corazón, pastor. Sobre toda cosa que cuidas, cuide tu corazón.
Número 3. El tercer consejo es esto. Asegúrate que está creciendo en sabiduría. El perfil esperado, el perfil deseado para el pastor en la iglesia en la actualidad ha cambiado demasiado. Hubo una época cuando lo que más se buscaba en un pastor era su vida piadosa. El pastor era un hombre lleno de sabiduría porque era un hombre que saturaba su vida con Biblia y que dedicaba horas a la oración y la meditación bíblica. Pero en la actualidad, los pastores no emplean mucho tiempo en el estudio de la Biblia. No tienen tiempo para reflexionar sobre las verdades de la fe y no bañan sus vidas ni la vida de la iglesia en oración. El perfil del pastor en nuestro tiempo es de un buen psicólogo o un excelente hombre de negocios, una persona que emplea más tiempo en internet que en las escrituras, más tiempo metido en las redes sociales que en oración. Por ende, es difícil encontrar un pastor teológico, teólogo, un pastor experto en las escrituras y sobre todo un pastor lleno de sabiduría. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la iglesia sufre porque lo que la iglesia más necesita en este mundo confuso es una voz de sabiduría. Una voz centrada en las escrituras y su relevancia para la vida. ¿Se acuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo acerca de esto? Le recordó que son las escrituras las que te pueden hacer sabio para la salvación. Y después agregó, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es la meta? Él dice en verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El pastor que quiere tener un ministerio eficaz, que quiere enfrentar cualquier desafío en el ministerio, que quiere ser totalmente equipado, tiene que llenar su vida con las escrituras. Son las escrituras que nos hacen sabios. Sabios para crecer espiritualmente, sabios para aconsejar, sabios para corregir, sabios para guiar, sabios para resistir la tentación, sabios en todo sentido. Pastores, escuchen el consejo de las escrituras. Proverbios 4, 7 y 8 dice, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y Proverbios 3, 13 a 15 agrega, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. ¿No crees? Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Estos textos son un llamado a volver al antiguo perfil pastoral. Lo que la iglesia necesita en este tiempo de confusión, este tiempo de alboroto espiritual, es saber que hay en la iglesia un líder que es verdaderamente sabio. Un líder que está escuchando la voz de Dios y sabe transmitirla a su iglesia. Lo que la gente afligida necesita saber es que hay una respuesta de Dios frente a sus luchas. Nosotros, los pastores, tenemos que ser esa voz. Ese instrumento de Dios para orientar a la iglesia frente a los terremotos de la vida. Por lo tanto, tenemos que invertir en la búsqueda de sabiduría. Tenemos que acudirnos a las escrituras y llenar nuestras mentes y nuestras vidas con la voluntad de Dios y reflexionar sobre ella hasta que sea nuestra forma natural de pensar, hablar y actuar. Tenemos que adquirir sabiduría y transmitirla
a la iglesia y al mundo. Hermano pastor, ¿estás creciendo en sabiduría? ¿O eres más conocido por tu cuenta de Facebook o Twitter? ¿Eres una fuente de alimento sólido para la iglesia? ¿O estás dando comida rápida, comida chatarra a la iglesia? Oh, hermanos, lo que la iglesia necesita urgentemente en estos tiempos de desorden espiritual, de indiferencia moral, de pasividad ministerial, son pastores sabios. Pastores cuyas vidas demuestran un conocimiento claro y práctico de la palabra de Dios y su aplicación a los distintos asuntos de la vida. Finalmente, número 4, el cuarto consejo. Asegúrate que en tu liderazgo estás siendo un ejemplo de humildad para el rebaño. El ministerio pastoral es un lugar de mucha influencia. Cada semana el pastor sube al púlpito y abre la verdadera palabra de Dios y la expone para un pueblo expectante. La gente viene porque cree que va a escuchar la voz de Dios por medio de ese pastor. Cree que el pastor es el que les va a transmitir la voluntad de Dios para sus vidas. Y viene a través de una exposición de la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, la autoridad que ese momento comunica. Pero, hermanos, ese momento también es un momento muy peligroso. Porque si el pastor es un hombre orgulloso, puede aprovechar de ese momento para su propia gloria, para aumentar su autoridad, para agrandar su control sobre la gente. Y cuando esto pasa, la consecuencia trágica es que disminuye la influencia de la Biblia y del mismo Dios sobre la iglesia. El pastor orgulloso empieza a ser como un sustituto por la voz de Dios y el ministerio llega a ser nuestro en vez de Dios. Es por eso que el gran predicador John Stott escribió: el orgullo es sin duda el principal riesgo laboral del predicador. Y el gran teólogo Jonathan Edwards, hace muchos años, comentó: la primera y la peor causa de errores que abundan en nuestros días es el orgullo espiritual. Esa es la puerta principal por la cual el diablo entra en los corazones de aquellos que son celosos por el avance de Cristo. Es la entrada principal de humo del pozo sin fondo para oscurecer la mente y confundir el juicio. El orgullo es el asidero principal por el cual ha agarrado a las personas cristianas y la fuente principal de todas las travesuras que introduce para obstruir y obstaculizar una obra de Dios. ¡Qué tan fuertes! Esas dos citas. Hermanos, lamentablemente, uno de los grandes problemas de la iglesia evangélica en el mundo hispanohablante es justamente el orgullo que se ve en la vida de demasiados líderes espirituales. Hay pastores que por sus estudios teológicos, o por el tamaño de su iglesia, o por el carisma que tiene, que se cree mejores que los demás. Hay pastores y líderes que esperan un trato especial, que se creen intocables. Muchos creen que ese orgullo es una señal de autoridad, que es la muestra de un líder de poder, un líder eficaz. Hasta se creen que es su derecho por ser los llamados de Dios. Pero la verdad es otra. Un pastor orgulloso es totalmente el opuesto de un pastor piadoso, o el opuesto de un pastor reformado. Ricardo Baxter les dice a los pastores, en ese libro, El Pastor Reformado, que el Señor nos ponga a sus pies en lágrimas de tristeza no fingida por este pecado de orgullo. Luego, Baxter pregunta a los pastores, ¿no es la soberbia pecado de demonios? La imagen de Satanás no consiste en orgullo. El diseño mismo del evangelio es humillante.
La obra de la gracia comienza en la humillación y debe continuarse en la humillación. La humildad no es simplemente un adorno para un cristiano, es una parte esencial de cualquier nueva criatura en Cristo Jesús. Es una contradicción ser apartado para Cristo y sin embargo no ser humilde, dice Baxter. Todos los que desean ser cristianos deben ser aprendices a los pies de Cristo. Y esta, dice Baxter, es la principal lección que él enseña. Que debemos ser mansos y humildes como él lo fue. ¿No es exactamente lo que Jesús mismo dijo? En Lucas 14, Jesús relata la parábola de los invitados a una boda. ¿Se acuerdan? Donde todos buscaban los lugares de mayor honor. Buscaban sentarse donde todos les iban a reconocer y les iban a alabar. Pero Jesús corrige ese gran error. Y dice que debemos buscar los lugares más humildes. En Lucas 14:11, Jesús explica por qué es así. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Pablo dice también en Tito 1:7 que uno de los requisitos del obispo es que sea humilde, o sea, no soberbio. Y Pedro insta a la iglesia en 1 de Pedro 5:5, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Tú dices, ¿pero por qué? Él dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Finalmente Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La evidencia es clara. El pastor orgulloso es una vergüenza. Es una contradicción de todo lo que Jesús vivía y enseñaba. Es un obstáculo para la iglesia y para un ministerio eficaz. Hermanos, la última cosa que la iglesia necesita son pastores orgullosos. Lo que la iglesia necesita son pastores humildes. Pastores que reconocen sus propios pecados, sus propias fallas, sus propias limitaciones. Cuando el pastor demuestra una verdadera humildad, está ahí donde la gracia de Dios entra y suple lo que falta y perdona lo que no está bien. No podemos exaltarnos o vamos a caer. Más bien es cuando nos humillamos que Dios, el mismo Dios, entra para exaltar y bendecir. Seamos entonces verdaderamente humildes. Hermanos, para concluir, la iglesia no necesita pastores perfectos, sino pastores piadosos. La iglesia necesita pastores que viven en dependencia plena a Cristo, que vigilan constantemente sus corazones, que están creciendo en sabiduría y que son humildes. Esa es la idea de un pastor reformado, un pastor piadoso. Que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Mi nombre es Wilder Picón, soy peruano. Mi esposa se llama Amber y mi hija Emma. Actualmente servimos en el Perú con educación teológica para líderes y pastores de nuestro país y de Latinoamérica. Esto a través de los Centros Teológicos Bautistas. Me desempeño actualmente como director académico de la institución. Creemos como institución que muchos líderes y pastores en nuestro país y en Latinoamérica no han tenido educación teológica formal y de calidad. No porque no quieran, sino que muchos de ellos no tienen los recursos económicos para poder acceder a ella.
Por lo tanto, de parte del corazón de Dios, Dios nos ha llamado a poder llevar educación teológica de calidad a nuestros líderes de nuestro país y nuestra región. Esto a través de pensiones económicas, a través de educación de calidad y a través de educación contextualizada para nuestros líderes. Para lograr esta misión, necesitamos de dos cosas importantes. En primer lugar, necesitamos de tus oraciones. Oraciones por nuestros corazones, para que el Evangelio cada día brille más en nuestras vidas y ministerios. Y en segundo lugar, deseamos ser el instrumento para tu capacitación y así juntos contribuir a la expansión del reino, por lo cual Dios nos ha llamado. Gracias por tu apoyo y tus oraciones. Dios te bendiga. A continuación, tenemos a nuestro siguiente ponente, el pastor Joselo Mercado. Él es pastor principal en la Iglesia Gracia Soberana en Maryland. Además, recientemente publicó un libro, Sabiduría y Poder. Los dejamos con él. Saludos hermanos del Centro Teológico Bautista de Latinoamérica. Un privilegio para mí poder ser parte de esta conferencia virtual, de esta iniciativa que estamos viendo que va a ser de bendición a tantas personas. Muy animado de ver el diferente grupo de personas que van a estar compartiendo en esta conferencia y espero que sea de bendición nuestra oración como iglesia local y personal, es que no sea simplemente data que sea transmitida, sino que sea realmente el poder del Evangelio y ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que podamos ser pastores que reflejen la gracia que hemos recibido. Y el tema del pastor en la iglesia del siglo XXI creo que es súper relevante en un tiempo donde tenemos pandemia, donde hay estas incertidumbres del futuro, donde no sabemos si vamos a poder reunirnos o no, donde hay tantos diferentes aspectos que están afectando la vida de la iglesia. Más que nunca necesitamos pastores que sean pastores, que no estén entreteniendo, que no estén simplemente manteniendo un grupo de personas juntos, sino que estén guiando por medio de la palabra del Señor a la congregación a la cual Dios les ha dado para pastorear. Y ese es el texto que quiero ir en el libro de los Hechos, capítulo 20, del 13 al 38. Vamos a estar viendo una porción bastante amplia en esta tarde y espero que sea de edificación para ustedes, de exhortación y que podamos ver juntos el Evangelio en esta tarea tan importante que Dios le ha dado a algunos hombres de poder pastorear la iglesia y a la misma vez que la iglesia vea la responsabilidad que tiene en sus lugares locales de seguir el liderazgo de pastores que aman al pastor de los pastores. Estas conferencias son de ánimo, son de bendición, pero no sustituyen la iglesia local. Así que oremos. Señor, te damos gracias en este momento que podemos conectarnos a través de los medios virtuales y te damos gracias que tú eres un Dios que salva, un Dios que a través de la historia ha usado la tecnología para poder mover tu reino, pero al final del día hay cosas que no cambian. Y una de ellas que permanece es la iglesia local y te pedimos por cada iglesia local que está aquí representada, que te esté fortaleciendo en estos tiempos de incertidumbre y que podamos confiar en las verdades absolutas del Evangelio que la iglesia ha de vencer, porque ya tú venciste definitivamente en la cruz del Calvario. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si algunos de ustedes siguen a veces aspectos de noticias de Hollywood, pero es interesante ver cómo algunos actores se comprometen de tal forma en un personaje que tienen que dar vida, que sus vidas son cambiadas, fisiológicamente cambian. Algunos pierden mucho peso, algunos se vuelven muy musculosos, otros cambian aspectos de estética para poder parecerse a un personaje que van a dar vida. Cambian la forma que hablan, cambian hasta alimentación, hábitos, para poder representar un rol.
Hay un actor famoso, Daniel Day-Lewis, es famoso porque se comprometió tanto a un rol de una película que aprendió a hablar el idioma checo casi a la perfección y para poder presentar este personaje que él tenía la responsabilidad de interpretar. Vemos el caso de unas películas de Batman, Heather Logic, que se entró tanto en el personaje del Guasón que en realidad enloqueció de tanto que metió su mente en este personaje tan oscuro. Y hay un artista famoso también, Christian Bale, que perdió 60 libras para un personaje que tenía que interpretar. Estas personas tienen un compromiso porque saben que tienen un rol que presentar. El apóstol Pablo estaba comprometido al rol que Dios le había asignado. Estaba comprometido de tal forma que estaba dispuesto a dar su vida, a dar su fuerza, sus finanzas, su trabajo, todo en su vida estaba a la disposición del reino porque estaba comprometido en este rol que Dios le había asignado. Y nosotros tenemos un compromiso mayor que simplemente un artista de Hollywood de presentar un personaje. Nosotros hemos sido salvados por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo y ahora podemos, aquellos que hemos sido llamados a cuidar de la iglesia, responder a ese llamado comprometidos, a dar nuestras vidas, a dar nuestras emociones, a dar nuestro tiempo, a sacrificar diferentes aspectos por el avance del Evangelio. Podemos dar nuestras vidas así como Jesús dio su vida, porque el pastor de los pastores ama a las ovejas. Los pastores podemos amar a las ovejas asignadas a nuestro cuidado. Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces el ministerio se puede volver acerca de nosotros. Se puede hacer acerca de lo que podemos lograr, acerca de nuestra reputación, acerca de ser reconocidos, acerca de que nos puede dar en una comunidad un tipo de ventaja o privilegios. Y la realidad es que el Evangelio presenta esta situación donde ahora, porque el Evangelio ha transformado nuestras vidas, aquellos que son llamados a servir a las ovejas dan su vida no por su beneficio, sino por el avance del Evangelio, la edificación del cuerpo de Cristo y el cuidado de la iglesia. Así que no podemos tener ministerios centrados en nosotros. Y la iglesia no puede hacer su vida centrada en un hombre. Nuestras vidas están centradas en Cristo, el Señor Jesucristo. Y por ende, miramos y seguimos a personas que nos apuntan a Jesús. El libro de los Hechos es un libro glorioso que muestra que luego de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Jesús se está moviendo en medio de la iglesia de forma más poderosa porque tiene la posibilidad de poder llevar este mensaje a mayores lugares porque no está solamente limitado al lugar donde Jesús está físicamente, sino que ahora por medio del Espíritu Santo Jesús está en muchos lugares y se está moviendo para expandir la iglesia. Y algo que podemos ver en este texto que vamos a ver el día de hoy es que el ministerio centrado en el Evangelio es uno de entrega que predica la verdad, modera la verdad y se entrega por la verdad. Cuando un ministerio está centrado en la verdad de que Cristo se dio por nosotros, aquellos que están en el ministerio se entregan, predican y modelan la verdad. No solamente damos un contenido, hermanos, damos nuestras vidas. El Señor se dio por nosotros, por ende, podemos darnos por la iglesia de Jesucristo. Y vamos a ver 3 puntos y vamos a ir poco a poco a través del texto. Punto número 1. Es un ministerio impulsado por el Evangelio. Es un ministerio impulsado por el Evangelio. Versos 3 al 27. Y vamos a comenzar a leer en este momento la palabra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que nos muestre la gloria de Jesús por medio de la misma. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo. Pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Y zarpando de allí, al día siguiente, llegamos frente a Quío. Y al otro día atacamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilo.
Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis que he sido con vosotros todo el tiempo, desde la primera día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no reuní declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Esta es la palabra de nuestro Dios. Vemos a Pablo que está saliendo y quiere ir a Jerusalén para estar para la celebración de Pentecostés, y pasa por varios lugares y se detiene en Mileto, y no sé si es porque está tratando de evitar cierto tipo de persecución en Éfeso o porque no tenía tiempo para ir a Éfeso y poder llegar hasta Jerusalén, pero pide a los ancianos de Éfeso que vengan a despedirse. Y no sé ustedes, las despedidas siempre son difíciles. En el ministerio muchas veces tenemos despedidas, personas que Dios mueve de nuestras iglesias. Cuando mi esposa y yo salimos a plantar la iglesia Gracia Soberana en Gatesburg, Maryland, nos movimos de una iglesia que fuimos parte por muchos años, donde crecimos, donde teníamos una comunidad, y fue extremadamente difícil. Las despedidas son difíciles. Pero vemos en esta imagen que nos muestra Lucas a diferentes aspectos del ministerio de Pablo que deben caracterizar a un pastor de la iglesia del siglo XXI. Es un pastor que está cercano a la gente. Vemos eso en el verso 18. Dice: cuando vinieron a él, les dije: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. En cierta forma, este texto lo que está diciendo: ustedes saben que yo estuve cercano a ustedes. No solamente fui a dar un mensaje, fui a dar mi vida, a relacionarme, a vivir cerca de ustedes. Y hermanos, yo tengo una convicción total de que la forma principal que yo sirvo a mi iglesia local es por medio de la prédica domingo tras domingo. Aquellos que creemos en una tradición reformada, creemos que el púlpito es central en la edificación de la iglesia del Señor. Así que creemos que ese es el medio principal que Dios está utilizando para transformar la vida de las personas que Dios nos ha dado a pastorear. Pero parte, además de simplemente dar un mensaje, es dar nuestras vidas y vivir alrededor de los que Dios nos ha dado a pastorear. Porque mientras vivimos cerca de ellos, nuestra prédica será más efectiva, porque no será simplemente una prédica de pasar información, será una prédica sazonada por la realidad del amor que está por las relaciones que tenemos. De que nuestras vidas son dadas para que ellos puedan ver la gloria de Jesús. Así que, hermanos, muchas veces la tendencia de la tradición cristiana que es dada al estudio profundo de la palabra del Señor es que ese estudio profundo sustituya aspectos importantes de la comunión de los hermanos, donde un pastor no es simplemente una persona que transfiere información, es una persona que vive con la iglesia, y eso hace que la predicación de ese pastor sea más efectiva porque conoce a las ovejas y porque puede hablar directamente aspectos de la vida de las ovejas, porque ha ayudado con ellas. Yo le digo a algunos pastores que si tú has llorado con tus ovejas, si has reído con tus ovejas, quieres ser fiel a la palabra del Señor domingo tras domingo,
hacer un exégesis, hacer todo el trabajo que tienes que hacer, orar, prepararte para predicar bien, pero esas ovejas van a ser ministradas porque saben que tú las amas y por ende el Señor las ama. Así que el pastor de la iglesia del siglo XXI tiene que ser cercano a la gente, tiene que ser una persona que sirve con humildad y entrega. Verso 19 dice que sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo estaba consciente que el servicio no era un servicio para su gloria, era un servicio para el Señor. Y eso hace que sirvamos humildemente, hace que sirvamos a la sombra de la gracia del Señor, donde entendemos que no merecemos el privilegio de ser llamados pastores. El pastorado no es algo que nos eleva, es algo que nos pone al servicio. No es para que recibamos pleitesía, es para que demos nuestras vidas por aquello que Dios nos ha dado que sirvamos. Vemos que Pablo menciona sus lágrimas, la ternura, la gracia, pero también vemos la valentía de Pablo. La humildad de Pablo estaba sazonada por amor profundo que lo lleva al llanto y por valentía que le permite predicar las verdades del Evangelio. Y ambas son necesarias. En este tiempo de la pandemia necesitamos humildad que nos lleve a tener ternura y necesitamos valentía que nos haga retar a la iglesia a vivir las verdades del Evangelio en este tiempo. Necesitamos valentía, necesitamos ternura. A veces vemos pastores que son demasiado valientes. Es como que, mira mi valentía, haz las cosas, no importa a quién ofendas. Y vemos por otro lado otros pastores que son tan tiernos, que están conscientes a cada rato de no ofender a nadie. Y tenemos que en cierta forma tener ambas. Tenemos que tener la valentía y la ternura. No es que hablamos así para mostrar qué valiente soy, es que decimos las verdades, pero las decimos con un corazón pastoral. Así que vemos que es cercano a la gente, que sirve con humildad y entrega. Vemos que el propósito principal era enseñar el Evangelio. Verso 21, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este ministerio impulsado por el Evangelio era caracterizado no simplemente por ternura y valentía, pero ternura y valentía para presentar la verdad del Evangelio. Tú puedes ser un pastor tierno que simplemente le pasa la mano constantemente a las ovejas y nunca le predicas el Evangelio, y puedes ser un pastor valiente que está constantemente llamado a las personas a un crecimiento moral, pero no eres un pastor centrado en el Evangelio, sino los consuelas con el Evangelio y no los retas a crecer con el Evangelio. Es un llamado al arrepentimiento por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No es un llamado al arrepentimiento para que tu vida sea mejor, y no es un llamado al arrepentimiento para que simplemente puedas moralmente tú crecer. Es un llamado a ser transformados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ese pastor que da su vida por las ovejas, que es humilde, que enseña el Evangelio, tiene que ser impulsado por el Espíritu Santo, que vive por dar su vida completamente por la visión. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Es interesante ver cómo Pablo, a través de lo que vemos del libro de los Hechos, desde el capítulo 13, que es enviado por la iglesia de Antioquía, desde ese momento vemos un Pablo que es guiado por el Espíritu Santo, que depende del Espíritu Santo. Vemos un Pablo que era obediente a la voz de Dios en las cosas que la palabra de Dios daba claramente, como no salir a predicar fuera de la iglesia de Antioquía hasta que los ancianos de Antioquía lo enviaran. Es interesante, en ese tiempo, en Hechos capítulo 13, vemos que no hay iglesias en el mundo. No estamos hablando de una persona que tiene un deseo de plantar una iglesia a 40 minutos de donde ellos se reúnen. Estamos hablando que en aquel momento no había iglesias en el mundo conocido, y Pablo ve a Cristo resucitado camino a Damascus y va a la iglesia de Antioquía, y quizás pasan de 14 a 17 años hasta que el Espíritu Santo no dirige a los ancianos a enviar a Pablo,
él no sale, pero vemos que un Pablo que obedece en aquello que era certero por la palabra del Señor, sometimiento a las autoridades, es un Pablo que es sensible a la guianza del Espíritu Santo. Más adelante vemos, el Espíritu no le permite ir a Asia Menor, sino que espera dirección del Espíritu para ir a Macedonia. Y tenemos que ser aquellos que somos impulsados por el Espíritu Santo para obedecer en la misión, porque hermanos, solamente de esa forma, con la convicción que es el Espíritu que nos guía, podemos soportar las cadenas y aflicciones. Hermanos, en el tiempo que estamos, probablemente en América no vamos a ser afligidos con cadenas, quizás prisiones, pero muchas veces puede ser las dificultades de pastorear y las actitudes de algunas ovejas, y podemos con certeza recibir esos momentos difíciles en el pastorado porque sabemos que hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, si Pablo podía hacer esto, porque sabía que su vida no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a Cristo. Verso 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Él es guiado del Espíritu Santo, puede sufrir porque tiene una misión clara, predicar la palabra del Señor. Bueno, yo creo que muchas veces nos desanimamos, muchas veces estamos afectados por las situaciones que tenemos alrededor porque nuestra misión es hacer una iglesia grande. Nuestra misión puede ser como un ejecutivo que maneja un lugar para ver éxito y ver ampliación, en lugar que nuestra misión es predicar el Evangelio de la gracia, ser testigos de haber visto a Cristo resucitado. Y por todas estas cosas, vemos que Pablo puede servir con una conciencia tranquila, y al final eso es lo que queremos, poder decir delante del Señor, tengo una conciencia tranquila. Verso 26, por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Pablo lo que está diciendo es un ministerio impulsado por el Evangelio, que es con humildad, que es un ministerio cercano a la gente, que es un ministerio que enseña el Evangelio, que es un ministerio impulsado por el Espíritu Santo, es un ministerio que sirve tranquilamente, porque sabe que ha compartido todo lo que Dios tiene que compartir con la iglesia. Hermano, cuando el ministerio no se acerca a nosotros, podemos decir las palabras difíciles en momentos difíciles. Recuerdo, yo estoy haciendo este video en un salón que fue donde comenzó la iglesia hace más de 13 años. Yo estoy recordando un momento que estaba predicando un mensaje acerca del liderazgo masculino y damas que vinieron a visitar en ese momento, ese día, se levantaron y salieron. Y cuando uno está comenzando una iglesia, cuando hay 20 personas, la tentación es ajustar el mensaje a cierta filosofía que permita que las personas permanezcan. Hermanos, un ministerio centrado en el Evangelio es por el Evangelio, para el Evangelio. Y no teme decir todo el consejo de Dios, porque al final somos impulsados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para que un ministerio sea centrado en el Evangelio, tenemos que entender que servimos al Señor y nuestras vidas no tienen valor porque Cristo las compró a precio de sangre. No tienen valor para nosotros mismos. Tienen infinito valor ahora que Cristo las compró, pero no vivimos para nosotros, sino vivimos para la gloria de nuestro Señor. Así que, hermanos, el ministerio centrado en el Evangelio es uno de entrega que predica la verdad, modera la verdad y se entrega por la verdad. Y aquí vemos, hermanos, que no es solo contenido, es también dar la vida. Vemos que Pablo dice, yo he dado mi vida, he estado entre ustedes, he vivido humildemente entre ustedes. Y este ministerio predica la verdad, pero un ministerio también para protección de las ovejas. Verso 28 al 32, punto número 2, para protección de las ovejas. Y Pablo le está dando este llamado a los ancianos de la iglesia de Éfeso, verso 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonan el rebaño,
que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para jactar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y daros la herencia entre todos los santificados. Vemos el peso en el corazón de Pablo. Él no simplemente hizo ministerio en un lugar y dijo, allá que se las arreglen ellos. Vemos el deseo de Pablo de ver esta iglesia que él invirtió su vida. En Éfeso estuvo cerca de 3 años. Se dio a sí mismo y sabe los peligros que han de venir. Sabe que habrán personas que vendrán con mensajes que son diabólicos. Y estos mensajes no solamente van a venir de afuera, van a salir de adentro mismo. Y él sabe que esta es la última vez que lo va a ver y el llamado es protege a las ovejas. Vemos aquí una visión de lo que él le dijo a Timoteo en Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Verso 28. Ten cuidado de vosotros y de toda la grey. Le está diciendo a estos ancianos, vela por tu vida. Oh, hermanos, todo ministerio de iglesia comienza por la vida de los líderes, velando esa vida. Vemos las cualificaciones para ancianos en el libro de Tito, 1 Pedro capítulo 5, Timoteo. Hermanos, y tenemos que ser intensos e intencionales en poder velar por nuestras vidas. Eso incluye diferentes áreas, incluye nuestra vida moral. Yo tengo que intensamente, intencionalmente velar por las áreas de tentación. Y hermanos, si todo hombre, a menos que tú seas eunuco, o a menos que tengas un problema hormonal o algo así por el estilo, tenemos que velar profundamente por nuestra vida sexual, de pensamiento, de acción. Velamos por las ovejas al velar por nuestra vida sexual. Velamos al velar por nuestra doctrina. Tenemos que estar conscientes de lo que creemos para que cuando vengan tiempos de filosofías, no nos movamos con aquello que es nuevo o parece que es atractivo. Ahora mismo en Estados Unidos ha habido un viento de separarnos del evangelio por ir a un evangelio de justicia social, y muchas personas que parecían sólidas se han ido detrás de este mensaje falso. Así que tenemos que velar nuestra vida moral, tenemos que velar nuestra vida doctrinal. Pero hermanos, yo creo que muchas veces nosotros como hermanos que nos gusta estudiar la palabra, muchas veces no velamos por nuestros afectos hacia el Señor. Tenemos que ser aquellos que no solamente entendemos y conocemos el evangelio, debemos ser aquellos que somos asombrados por el evangelio, y eso hace que tengamos afectos por Cristo, amamos a Cristo. No hay algo a veces que me parece irónico ver un pastor predicando sobre las gracias del evangelio como si nada estuviera pasando en su corazón y en su mente. Hoy estaba viendo en Facebook un título de una prédica que decía el secreto de la felicidad, y el pastor no parecía feliz. Y yo sé, pero ¿qué está pasando aquí? Hermanos, cuando entendemos, conocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que no merecemos, eso debe crear afectos que son reflejados en la forma que comunicamos aquello que estamos enseñando. Y tú me puedes decir, es que yo no tengo mucha pasión, así. Tú te ves que eres una persona extrovertida. Oh, hermanos, nadie ve al equipo nacional de su país que le metan 5 goles y se queda tranquilo. Somos apasionados por aquello que nos importa. No estoy diciendo que pasión es gritar, pero tenemos que velar para que nuestras vidas reflejen la realidad del evangelio. Otra cosa que tenemos que velar es nuestras esposas. Tenemos que estar conscientes cómo está su vida espiritual, cómo están ellas creciendo en la gracia del Señor. Estamos conscientes de que trabajamos en la unidad de nuestro matrimonio, de que somos uno. Y por último, tenemos que velar por nuestros hijos. Hermanos, velar no es algo casual, es algo intencional. En 1 Pedro capítulo 5, hablando de los ancianos, luego vemos que dice que Satanás está como un león
rugiente buscando a quien devorar. Velamos por nosotros, velamos por las ovejas. Mira lo que dice el texto: obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hermanos, velamos por las ovejas porque le pertenecen a nuestro pastor. El pastor de pastores es el que pastorea a las ovejas y utiliza a medios humanos de pastores para que ellas sean cuidadas. Y velamos de nuestras vidas, hermanos, no porque queremos mantener un trabajo, no porque no queremos ser descualificados y tenemos que entonces buscar otra carrera. No, hermanos, velamos por nuestras vidas porque queremos velar por las ovejas y que las ovejas vean que el mensaje que predicamos es una realidad en nuestras vidas. Tenemos que estar conscientes que tentaciones en la cultura pueden tergiversar el evangelio en las vidas de nuestras ovejas. Un pastor que ahora mismo no conoce los argumentos de la comunidad LGBTQ no está cuidando de sus ovejas, porque eso está ahora inundado por todo lugar. Y no, cuidar de las ovejas no es decirle la homosexualidad es pecado, es decirle, estas son las mentiras que el mundo está presentando. Es la mentira de querer definir tu sexualidad por medio de tu independencia y que tú eres Dios. Y si no ves las otras áreas de tu vida donde quieres ser independiente, vas a terminar afirmando estas otras mentiras de la comunidad LGBTQ. Así que velamos por nuestras ovejas, velando los mensajes de los lobos, y amonestamos. Y como ancianos debemos de estar alerta. Verso 31, por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestarlo a cada uno con lágrimas. Oh, hermanos, estamos alerta, velando, firme, intencionalmente. A veces, como pastores, queremos impresionar a otros diciendo, leí libros de Bavinck, filósofos de la iglesia primitiva, y no estoy diciendo que esas lecturas son incorrectas, yo creo que son buenas, pero a veces no leemos libros de teología práctica que nos pueden ayudar a ver aspectos que necesitamos ver para cuidar a nuestras ovejas en el día a día. Queremos ser eruditos de Bavinck y no sabemos cómo aconsejar, cómo guiar, cómo amonestar, cómo animar a una oveja que está en, como diría Martin Lloyd-Jones, en una depresión espiritual. Y estamos alertas. Alertas es como cuando estás en guerra, en un lugar, velando. Y cada movimiento, cada ruido nos hace que nuestros sentidos estén alertados. Hermanos, el mundo está bombardeando a nuestras ovejas. Y tenemos que saber y darle las herramientas para que el evangelio sea aquello que gobierne sus vidas. Pero al final del día, hermanos, con conciencia tranquilas, si velamos nuestras vidas, si velamos de ellos, no somos el Espíritu Santo y no podemos transformarlos, por eso los entregamos a Dios. O sea, este texto presenta estas dos realidades que tenemos que alerta intencionalmente, cuidar por ellos, cuidar por nuestras vidas, pero al final del día, hermanos, solamente Dios los puede cambiar. Esto es algo que yo batallo muchas veces en momentos, algo que me desanima en mi ministerio es ver personas que yo pienso que deberían crecer más. Es un pensamiento tan diabólico, porque lo que estoy diciendo es, pues, si ellos escuchan esta prédica todos los domingos, deberían ser más piadosos, porque tienen este gran predicador. En lugar de pensar, Señor, tienes que tú cambiarlos. Verso 32, Pablo estaba consciente de eso. El pastor del siglo XXI está consciente que solamente Dios puede cambiarlos. Que solamente Dios puede hacer el milagro. Y los encomienda a Dios. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlo y dar la herencia entre todos los santificados. Hermanos, vemos aquí que el evangelio está a flor de piel. Es la palabra de su gracia. ¿Qué es la palabra de su gracia? Es el evangelio. Ahora los encomiendo a Dios y al evangelio. Los encomiendo a Dios y a la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que tiene poder para edificarlos, hermanos. Solamente el evangelio puede edificar a un creyente. No es positivismo, no es moralismo,
No es legalismo, solamente el poder del Evangelio puede transformar a un pecador de muerte a vida y transformar a una persona para continuar siendo aquel que refleje la gracia del Evangelio. Hermanos, pero somos edificados cuando estamos conscientes de que la herencia que tenemos en Jesús es aquello que nos sostiene. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar conscientes del beneficio del Evangelio, hermano. Lo que protege a un creyente no es nuestra habilidad pastoral, es el poderoso Evangelio. Y eso es lo que le damos. Por eso velamos por nuestras vidas, para que el Evangelio sea real y sea inminente en nuestras vidas, para que lo que le demos el Evangelio, para que cuando seamos nosotros los que estamos sacudidos por situaciones, ellos vean que estamos cementados en el Evangelio. Cuando la pandemia llegó al área de Estados Unidos y toda la incertidumbre que sucedieron, en nuestra iglesia ha tenido un efecto positivo que ha traído unidad. Pero una de las cosas que yo creo que ha mostrado es que yo llevo años tratando de predicar sobre la importancia de congregarnos. Cuando llega la pandemia, primeras semanas no podíamos reunirnos, y cuando la iglesia ve que llegó un momento que los ancianos de esta iglesia estaban dispuestos a hacer lo que sea para reunirnos. Hubo un tiempo que estuvimos fuera en la intemperie, días que la temperatura estaba cerca de los 0 grados centígrados por reunirnos. Yo creo que eso trajo un entendimiento a la congregación y dice, esto que ellos dicen no lo dicen solamente de la boca para afuera, lo dicen porque realmente creen que Cristo está en el trono y debemos reunirnos, no importa lo que suceda. Hermanos, nuestras vidas reflejan el Evangelio por su gracia y los encomendamos a Dios. Y los encomendamos a su gracia. Así que el ministerio centrado en el Evangelio es uno de entrega que predica la verdad, modela la verdad y se entrega por la verdad, hermano. No estamos solamente hablando de contenido, es que damos nuestras vidas. Y porque el Señor se dio por nosotros, nos damos por los suyos. Punto número 3, es un ministerio que se entrega. Es un ministerio que se entrega en el Evangelio. Es un ministerio de protección a las ovejas. Es un ministerio que se entrega por las ovejas. Verso 33. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de las que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Lo que Pablo está diciendo es, este ministerio no era para mi beneficio, no pedí nada de ustedes, no pedí que me remuneraran. Y sabemos que Pablo enseña que es correcto que un pastor sea sostenido, hermano, pero no es que un pastor desea enriquecerse del Evangelio. En ocasiones veo personas que entran al ministerio y su salario, esto sucede en Estados Unidos, es mucho mayor como pastor que si trabajaran en otro aspecto de la vida secular. Yo creo que hay algo incorrecto en eso. No estoy diciendo que la persona debe pasar necesidad, pero una persona que se está ganando X cantidad de dólares y le dicen, si eres pastor vas a ganar X más Y cantidad de dólares. Yo creo que es muy complicado poder ver que la persona está haciendo por no querer el oro ni la ropa de nadie que ha codiciado. No sabemos qué está diciendo como el Señor es más importante dar que recibir. Yo creo que siempre debe haber un sentido de pérdida, de sacrificio cuando estamos viniendo a trabajar en la obra del Señor. Y nunca debemos usar la palabra sacrificio. En nuestra casa decimos que la palabra sacrificio está prohibida. Nosotros no sacrificamos por servir al Señor. Es un gozo servir al Señor. No quiero que malinterprete lo que estoy diciendo. No es un ateísmo, no es que vengo a sufrir, pero si me va a beneficiar financieramente ser un ministro, hay algo incorrecto. No estoy diciendo que pasemos necesidades, pero nuestra motivación no debe ser una financiera. La iglesia debe ser saber que nos entregamos por la obra. Y la iglesia muestra un amor
que es mutuo entre la iglesia y las ovejas. La iglesia está consciente. Aquí vemos que Pablo estaba sacrificando, verso 36, cuando terminó de hablar, se arrodilló y lloró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverán a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Bueno, vemos aquí una imagen de mutuo amor en el ministerio. Y esto debe ser la imagen de una iglesia local donde las ovejas aman a su pastor y su pastor aman a sus ovejas. Los pastores no somos para tener aspectos de popularidad. Somos pecadores, somos personas con debilidades. La iglesia debe estar consciente de eso y a pesar de esas debilidades deben de estar conscientes de la gracia del Señor en la vida del pastor. Vemos tantas personas en la historia de la iglesia que fueron atacadas por sus iglesias. El famoso pastor Jonathan Edwards tuvo que salir de su parroquia a predicar a un lugar distante por diferencias que había. Calvino fue sacado de Ginebra. Pablo termina solo en Roma, pero Jesús es abandonado en la cruz, hermanos. ¿Y cómo podemos servir sabiendo que esto es una posibilidad de que podemos ser abandonados por aquellos que estamos sacrificando y dando nuestra vida, hermanos? Lo hacemos porque servimos con Cristo en mente. Es la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre, verso 28. El pastor del siglo XXI es uno que está consciente que la obra le pertenece a Jesús y es solamente el pastor de los pastores. Pineda de Pedro 5:2, pastorear al rebaño de Dios entre vosotros, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío los que han sido confiados, sino mostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona inmerecida de gloria. Oh, hermanos, es cuando venga el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Para Él es que elaboramos y por eso podemos dar nuestras vidas abiertamente. Podemos poner vulnerables ante la iglesia. Podemos pastorear cercanamente, ellos conociéndolo y nosotros conociéndolos a ellos. Podemos permitir que el evangelio sea el que gobierne las relaciones. Hay un hombre en la iglesia que pastoreo, que ha estado desde el primer día que la iglesia comenzó, y a veces uno se pregunta ¿por qué esta persona continúa aquí? Y cada domingo él se acerca y me dice, gracias por ser mi pastor. Es algo que trae suma humildad a mi vida. Este hombre piadoso que admiro, que no trae mucha atención a él. Cada domingo me dice, gracias por ser mi pastor. Y yo escucho lo que él dice, no somos amigos cercanos. Yo no voy a su casa en la semana a pasar tiempo con él. Él no me está diciendo, me cae bien y por eso agradezco o pienso que es lo máximo. Él me está diciendo, aprecio tu esfuerzo por alimentarnos. Aprecio que veo que tu vida refleja al pastor de los pastores. Hermanos, no somos perfectos. No es un concurso de popularidad donde debemos de satisfacer todos los deseos de la iglesia, pero debemos ser aquellos que la iglesia no tenga duda que estamos dando su vida por ellos, porque servimos a aquel que dio su vida por todos nosotros. Él compró a cada uno de ellos con su propia sangre. Pastor que escucha, si alguna vez, no sé si te ha sucedido, que tienes una oveja frente a ti molesta, que está diciendo cosas injustas, te animo que vayas a Hechos 20:28. Mientras esa persona, la imagen de Dios está distorsionada frente a ti, tú puedas decir, Cristo lo compró con su propia sangre. Que seamos motivados los pastores de la iglesia del siglo XXI, no por modelos de popularidad, no por poner luces y humo y navegar la iglesia como si fuera simplemente una empresa, que seamos aquellos que damos nuestras vidas,
que damos nuestro ser, que nos entregamos porque entendemos que Cristo se entregó por nosotros y que nos ha dado un gran privilegio de servir a aquellos. Y aquellos que me escuchan, que no son pastores, que son parte de una iglesia, ven la respuesta de la iglesia de Éfeso a Pablo. Hay un amor, hay un sentido de respeto. Se ve la aplicación de Hebreos capítulo 10. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos para que lo hagan con alegría. Hermanos, es una gloriosa imagen de ver la iglesia del Señor ser atendida por hombres imperfectos que predican el perfecto mensaje de la palabra del Señor. Así que, pastor que me escucha, quizás estás desanimado. Quizás llevas tiempo en medio de la pandemia preguntándote, ¿valdrá la pena esto? Quizás ves las personas más temerosas a una bacteria, a un virus, que del Señor. Vale la pena. Fueron compradas por la sangre del Señor. Así que damos nuestras vidas. Velamos nuestras vidas y velamos las ovejas. Hasta que el príncipe de los pastores venga. Y esa es nuestra recompensa. Cristo mismo. Que el Señor bendiga la proclamación de su palabra, que su iglesia sea fortalecida hasta que Él venga. Dios les bendiga. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Deja ir mi corazón y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Oh, fuerte amor, como montes a mi alrededor, seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero y me amó hasta el final. En esto conocemos el amor, su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros.
que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor. Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Ha sido un hermoso tiempo con el pastor Joselo Mercado. Le damos gracias a Dios por su bendición y por tenerlo hoy con nosotros. Además, queremos recordarles que CTV Latam tiene un convenio muy importante con STVS para que ustedes puedan convalidar hasta 9 cursos y puedan realizar su maestría con ellos. Bueno, esto ha sido todo. Esta noche ha sido hermosa. Hemos podido conocer más a Dios, hemos podido escuchar su palabra, gracias a los expositores. Y nos vemos mañana. Ya saben, a las 6 de la tarde empezamos con la conferencia, así que esperamos verlos. Si conoces gente que no sabe de la conferencia, avísale y recuerden que la conferencia es totalmente gratuita y lo estamos pasando por el fanpage de nuestro seminario Centros Teológicos Bautistas. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Tengan cuidado de sí mismos y cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como líderes para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Y esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. El clamor de una sociedad convulsionada requiere líderes y pastores con convicciones firmemente cimentadas en las Escrituras. ¿Cómo responderás a este desafío? Conferencia Internacional El Pastor en la Iglesia del Siglo XXI. Tendremos a Joel Vicky, Bob Coughlin, Juan Sánchez, José Pepe Mendoza, Tomás Reinhardt, Joselo Mercado, Otto Sánchez y muchos más. Del 15 al 19 de febrero. Por Centros Teológicos Bautistas Latam.